la dinámica de discusión en un grupo. Supongamos que eso es lo que está pasando, ¿no? Y nos metemos a analizar cuál es la naturaleza de los errores. Y descubrimos que el estudiante es de los que llegan el último día, un día antes de clase y empiezan a estudiar. Un día antes de clase empiezan a preguntarle a sus compañeros cuál va a ser la dinámica X, ¿no? Un día antes de clase toman la bibliografía y empiezan a leer. Por supuesto, esto va a condicionar el fracaso. Por supuesto. Bueno, analizado este tipo de elementos, entonces se planea una estrategia, se le sugiere, discutiéndolo con él, una estrategia al estudiante de distribución de tiempos, de tareas, de actividades. Yo creo que esos dos ejes rectores deberían ser claves para ellos, ¿no? Analizar la naturaleza del error y luego proponerle una serie de tareas, dado que estamos analizando la naturaleza de sus errores, ¿no? Una serie de tareas, objetivos, metas, que son perfectamente alcanzables por él, ¿no? Y tú, Elizabeth, cuando has estado en tus escenarios, ¿verdad?, con los estudiantes, ¿qué estrategias, cómo le haces, cómo ves? Pues por eso te digo que habría que siempre situar el aprendizaje. Eso depende del grupo. O sea, por ejemplo, me toca a mí análisis con métodos cuantitativos y no siempre puedo iniciar con el mismo ejercicio con todos los grupos, ¿no? Ajá. Dependiendo del grupo, puedo iniciar con los ejemplos. Regularmente siempre aludo a sus propias experiencias de vida, ¿no? El ligarlo me permite, digamos, que se sientan aludidos, que se sientan incluidos en el problema, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, a traer los libros y que nos dijeran, se realizó una investigación en Washington, ¿no? Y en la universidad de no sé qué, y se preguntó a los estudiantes, con expectativas que los estudiantes de nosotros no tienen, ¿no? Sí. Con contextos que no tienen. Entonces, entre más los involucramos en los propios objetivos de aprendizaje, a mí me ha resultado mucho mejor. Es decir, preguntarle a cada uno para formar una base de datos, para sacar algún tipo de resultados, qué tipo de respuestas esperamos obtener, ¿no? Eso me permite involucrarlos, pero además tener reacciones distintas. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un grupo de 7 de la tarde a 10 de la noche. Muy difícil. O sea, regularmente son trabajadores, ya vienen agotados, y entonces tiene que ser muy lúdica la clase, ¿no? Obviamente no cumplimos las 3 horas porque difícilmente podría yo mantener a los estudiantes 3 horas sin descansos enseñándoles estadística. Claro. Sí. Entonces, Y a esa hora. Es todo un reto. Entonces, regularmente juego mucho con ellos. Esa es una parte de estarlos motivando para que estén en clase. Yo creo que hasta ahorita lo he logrado. De 27 que están en la lista, están asistiendo 21. Entonces, me parece que es un buen récord cuando además ya estamos a mitad de semestre. Entonces, depende del grupo, depende de las características, depende de qué cursos han tomado, depende de sus propias expectativas del propio seminario, las expectativas que tienen con respecto al profesor. Es decir, hay que estar en una constante negociación de diversas cosas, ¿no? Y estrategias también. Yo cada vez menos doy tareas a casa. Porque Hablando de estadística, diríamos, sí, ¿no? Y de métodos cuantitativos que pareciera que implica una tarea sí, de llegar a casa. ¿Tú no lo haces? No, yo no lo hago. Yo todos los ejercicios se hacen en clase. ¿En aula lo trabajas? En clase, porque tenemos la experiencia de que pues lo hacen fuera y a veces no lo hacen ellos o resulta una serie. Mejor en clase. Mejor que pregunten ahí, cualquier tipo de situación la resolvemos. Cada vez menos se hacen en clase y también cuando me toca hacer ensayos, se construyen en clase, ya poco se construyen fuera. Porque el Internet ha sido una herramienta muy útil de comunicación, pero también ha sido la gran defraudadora de
incluso para la El construcción de plagio. conocimientos, ¿no? Plagio Todo se plagia, institucional. ¿no? Ajá. Y poco ayuda al trabajo escolar. Entonces, depende. Yo, digamos, sí veo mucho el contexto del grupo, las propias experiencias, aunque no me voy regularmente a cada uno, me entero de las historias de vida, pero digamos, como no estoy preparada profesionalmente para atender esas situaciones, mi idea es como montar estrategias de aprendizaje ahí en el aula que nos permitan pues sacar adelante por un lado los contenidos, que ellos aprenden y que además estén en clase, ¿no? Sí. Que eso es muy difícil. Nosotros no tenemos la asistencia, por ejemplo, en otras instituciones es una herramienta también de control para muchos fines. Nosotros no la tenemos. Entonces, la única cosa que podemos tener ahí es que el estudiante se sienta motivado o se sienta la obligación de estar ahí porque quiere cursar, porque quiere sacar una calificación o porque realmente quiere aprender. Entonces, pues como no la tenemos, así que asistan es un gran reto. Además, Sí, Aleja. a mí me parece muy interesante esto que comenta Elizabeth, porque hacer actividades en clase, bueno, en esta materia, ¿no?, en particular, es recuperar una tradición en la psicología educativa y en la pedagogía que se remonta a todas las investigaciones de Vygotsky, ¿no? Es decir, o él planteaba lo siguiente, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo psicológico del niño es con otros, por otros y para otros, hasta que se hace para sí mismo como si uno fuera otro. Sí. Esta noción de que aprendemos de los otros es el eje central de todo proceso educativo. Por supuesto que cuando ya lo puedo hacer yo solo, porque lo he aprendido con otros, ya puedo yo tener mi propio motor interno, que es a lo que nos referíamos con algunos estudiantes, ¿no? Sí. Pero cuando no es así, el mejor camino es que se aprenda con otros. Y bueno, tenerlo en clase, hacer el ejercicio en clase, tener un modelo, tener a alguien que me está respondiendo las dudas, va a facilitar el aprendizaje. Con el objetivo de llevarlo hacia el dominio personal del aprendizaje. Sí. O sea, no es quedarse con esta dependencia de necesito al profesor siempre, ¿no? No. Porque ahora, a propósito del Internet, ahora podemos tener muchos cursos en línea. Claro, prescindir ¿No? de lo presencial, Así es. ¿no? Pero no siempre se presente. Por ejemplo, esta idea que es buenísima, la cita que hace Alejandro, de construimos colectivamente pero aprendemos de forma individual es clave. Creo que en ningún lado podríamos quitarla, porque incluso en el trabajo esta idea debería de mantenerse, ¿no? El trabajo en equipo ahí me parece sumamente rescatable. Pero, por ejemplo, en la educación a distancia hay muchas críticas en términos de la ausencia de interrelación con el otro. Claro. O sea, la subjetividad y todas las emociones que surgen en todo el proceso educativo no las evita uno estando de por medio de las computadoras, el Internet, ¿eh? Y entonces muchos se han quejado, muchos educandos se han quejado de la necesidad de esta. O sea, ¿quién atiende la crisis, la necesidad de diálogo? Puedes escribirlo, pero sabemos que el lenguaje, por lo menos así escrito, es muy limitado para expresar todo lo que en aula podía suscitarse, ¿no? O sea, porque si nosotros recordamos mucho del aprendizaje, es una relación totalmente emotiva con el otro. Dialógica. Y dialógica, ¿no? Entonces, ¿De pues, qué manera con el uso de la tecnología, internet y medios, verdad? Esa relación se transforma, puede recuperarse o no puede recuperarse. Esto otro de lo que se señala, esto del orden, que me parece muy interesante porque la motivación del estudiante, retomado desde aquí, siempre va a implicar esta relación con el otro, los otros, con los otros, para mí mismo, que implica siempre este juego relacional, ¿no? Sí. No es una cuestión del estudiante, ¿no? El gozo del estudiante quizá tenga que ver con el gozo del maestro, ¿no? Que tanto para el maestro implica este acercamiento a su materia con sus estudiantes, Claro. que tanto están en una
una relación, ¿verdad? Compleja, ¿verdad? Como toda relación, pero que parece que resultaría muy interesante generar esto de pasar de lo individual a lo que está implicando en esta relación pedagógica con el docente, con sus compañeros. Me parece central esto que señalaban, con el otro, del otro. Bueno, vamos a pasar con la maestra Cristina Ortega. Sí, ella nos va a ofrecer un corte informativo, su punto de vista. La maestra Cristina Ortega, está en enlace de difusión cultural en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vayamos a ver qué nos dice. Bueno, el tema de la motivación es un tema, yo diría que bastante complicado, porque puede implicar que al estudiante se le quiera como desde afuera, entre comillas, ayudar a inducirle motivación, ganas de, como empujarlo ¿no?, a estudiar, cuando en realidad lo que habría que explorar en el momento en que nosotros detectamos algo que podríamos llamar forma de motivación, lo que habría que explorar en ese caso es ver qué le está pasando al sujeto internamente, cuál es la angustia que está teniendo muy en específico al momento de estudiar. ¿Qué le pasa a una persona cuando se encuentra ante una hoja en blanco y tiene que escribir algo que se le pidió que haga en un curso? ¿Qué le pasa a un estudiante cuando está leyendo algo que cree no comprender a cabalidad? ¿Qué le pasa cuando está escuchando a un profesor por el que siente mucha admiración y respeto? ¿Qué le pasa cuando le piden su opinión, ¿no? Habría que ver la manera de que el estudiante aprendiese a hacerse preguntas a sí mismo sobre su propia angustia, con todo lo que rodea su experiencia académica, para ver si, digamos, estas angustias se pueden nombrar, se pueden conjurar y se pueden vencer. De manera que el estudiante, a partir de este conocimiento de sí mismo, se pueda dar cuenta de si está queriendo aprender algo por un interés propio o si la llamada motivación viene desde un mandato social, económico, familiar, si de lo que se trata es, por ejemplo, de adquirir cierto estatus. Si es así, el estudiante se puede dar cuenta de que es algo finalmente ajeno a él, de que le está resultando algo impuesto y que por lo tanto, digamos que la parte sana y la parte inconsciente va a hacer cosas para sabotear esto, para que él se pueda dar cuenta de que no está en lo suyo, ¿no? O de que tiene temores tan grandes que primero tendría que explorar, vencer, para después acercarse a una forma de conocimiento como más placentera para él. En segundo término, una vez que el estudiante sepa qué diablos le está pasando internamente cuando se enfrenta al conocimiento y a los profesores y al ámbito académico, también haría cosas para que se sintiera parte del mundo y para que supiera que siempre hay formas de pedir ayuda. Una forma de pedir ayuda es charlar con alguien, ¿no? Es aprender a dialogar, es atreverse a hacerle preguntas a los profesores. Y a partir de esto también el estudiante puede comenzar a disfrutar su propio desconocimiento, porque si ya digamos que me asumo como un sujeto que no sabe muchas cosas y que quiere saber algunas y que puede saber bastantes, digamos ese puede ser un camino de un gran disfrute, acompañado por toda una serie de personas y por una comunidad académica que está en lo mismo, ¿no? Y puede entonces como disfrutar la lectura, la escritura y en general hacer de todo esto un aprendizaje significativo, o sea, un aprendizaje
vinculado a sus experiencias de vida internas y externas, y aprender a habitar su manera de conocer el mundo, su manera de estudiar, apropiarse de ella, convertirlo en algo auténtico y disfrutarlo, ¿no? Porque creo que lo más importante finalmente de una etapa académica, formativa, al nivel que sea, es el disfrute que tenemos cuando descubrimos que hay temas y áreas del conocimiento con las que nosotros estamos dialogando, peleando, tratando de entender, cometiendo errores, creciendo, etcétera, ¿no? Eso debe de ser algo como muy rico, muy disfrutable, y después quizás vengan años de trabajo donde no tengamos la oportunidad de hacerlo con tanto tiempo, pero si esto se aprende bien, el estudiante va a entender que toda su vida va a ser estudiante de una forma u otra, no necesariamente estando inscrito a una institución académica, pero siempre va a estar aprendiendo, va a entender que la persona se forma durante todo su camino, ¿no? Hasta que muere. ¿Ustedes estarían de acuerdo en pensar que hay momentos en las instituciones en donde se nota mucho más el fracaso escolar, sobre todo en las universidades de educación superior? Quizá el primer año es un año de filtro, diríamos, en donde uno detecta mucho fracaso escolar, ¿no? A veces la matrícula se va a la mitad o un 20-25%, ¿no? O sea, hay momentos, hay algunos elementos que nos podrían alertar en dónde esperar y qué poder hacer, ¿no? ¿Ustedes coincidirían con eso o piensan que, o por qué puede pasar eso? O quizá hay otras visiones sobre esto del fracaso. Yo no sé si necesariamente en los primeros años escolares, por ejemplo, en la universidad, cuando los primeros semestres son de filtro, podríamos hablar de un fracaso escolar. Yo creo que más bien habría que situarlo en los otros niveles, donde ya, digamos, la matrícula está más asentada y entonces sí podemos ir teniendo un diagnóstico de cómo va caminando, cuál es el nivel de aprendizaje que tienen, cuál es el nivel de rendimiento. Sí, y yo vuelvo a decir, habría que situar en otros indicadores si realmente estamos produciendo este síndrome en los estudiantes, ¿no? No necesariamente. Habría que decir, el síndrome está reflejando un fracaso con respecto a algo. Habría que redimensionar las expectativas para que a lo mejor no tenemos, para redimensionar también el problema del síndrome, ¿no? Claro. Ajá. ¿Qué piensas? A mí me parece que tocamos el problema de cómo diagnosticarlo, cómo evaluar, distinguiendo, cortando lo más finamente posible entre este fenómeno que es un hecho de que en las universidades el primer año, el primer semestre es un semestre donde el índice de reprobación, medido como reprobación al final del semestre, es muy alto, ¿no? Matemáticas, no se diga, estadística, o las materias que conllevan las matemáticas, ¿no? Es un hecho que llegan al 50%, al 40%. Y sin embargo, muchos de ellos continúan, muchos de los estudiantes que reprueban continúan. Es un semestre donde también se da deserción escolar por otras razones, múltiples razones, ¿no? Voy a quitar esas. No creo que sea el punto. El punto es que, ¿qué instrumentos hemos desarrollado
para detectar el síndrome del fracaso escolar. Y creo que no los hay, o no los hay suficientemente conocidos, o no se le está poniendo suficiente atención al respecto. Porque nos podemos dar cuenta como profesor de que ahí hay un grupito de estudiantes que tienen ese problema. Pero institucionalmente, ¿qué instrumentos se han generado para perfilar, estudiar, analizar, registrar con tiempo oportuno, ¿no? Ese tipo de fracaso? Y sí, en el sentido de la institución, no siempre la institución es la responsable de la deserción tan enorme que puede haber en el primer semestre. Punto número uno, ¿no? Mucho menos el profesor, ¿no? Si no fuese responsable, implicaría que ese desentiendo tendría que ver de qué manera, ¿verdad? En ese primer semestre le hace frente como para... Difícilmente llegan a educación superior, estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, Difícilmente llegan como para que cuando llegan al primer semestre, al primer año, viene una deserción, una reprobación. No necesariamente tendría que ver con la institución, pero eso no igualmente le corresponde a la institución tener que hacer algo. Sí, Tú sí, dices sí. mecanismos de detección, como sí. por qué, pero también tendría quizá la misma institución generar mecanismos y estrategias para evitar el índice de deserción y reprobación, Sí, por ¿no? supuesto. Pues, por ejemplo, hay dentro del índice de deserción hay un sector de estudiantes que se cambia de carrera. Entonces, ¿O de institución? O de institución. Sí. Por ejemplo, en la UNAM hay muchos estudiantes que no, la carrera en la que están asignados no fue la carrera de su primera opción. Seleccionada, claro. Entonces, lo que esperan es un semestre o 2 semestres para cambiarse. Se suman a este gran índice de deserción aparente, ¿no?